el capellán y la oratoria. Este tema dimos un inicio hace unos 12 días aproximadamente, di un inicio de lo que es el capellán y la oratoria. Pastora Silvia, de lo que voy a enseñar hoy, ¿sí?, de lo que voy a compartir hoy, forma parte la hora de presentar el examen. Ya, dicho de otra manera, este es un resumen de lo que podrá ser el examen de 50 preguntas que va a estar practicando cada estudiante. Entonces, si vamos a estar bien atentos, podemos aprender. Bueno, el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir o conmover el auditorio. Todos hemos tenido la experiencia de hablar en público. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿De qué forma lo hemos hecho? ¿Cuál ha sido nuestro resultado? A la hora de hablar en público, ¿cómo nos evaluamos, autoevaluamos? ¿Cómo hacemos nosotros esas correcciones que tienen que ver cuando hablamos en público? ¿Cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas a la hora de hablar en público? ¿Sí? El arte de hablar en público con elocuencia es con la finalidad de persuadir o conmover el auditorio. Cuando nosotros hablamos en público, aquí hay dos frases importantes, objetivos: persuadir, convencer sobre el tema que nosotros estamos exponiendo. Otro propósito sería conmover al auditorio, llamar la atención al auditorio. Muchas veces hemos escuchado conferencistas que a nosotros se nos pasa el tiempo. Escuchando a esa persona. Mientras que a otros el tema se nos vuelve aburrido muchas veces. ¿Por qué? Porque el arte de hablar en público no es para todo el mundo, pero sí debería ser. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante cuando miremos que el ser humano fue creado un ser social. El orador tiene que conseguir que el público se interese por lo que les va a decir. Y esto exige dominar las técnicas de la comunicación. Las técnicas de la comunicación tienen que ver con activar la escucha activa, valga la redundancia, pero está bien pronunciado. Activar la escucha. Cuando nosotros vamos a hacer o dar un sermón, una conferencia, en calidad de pastor, en calidad de predicador, en calidad de conferencista, en calidad de capellán, tenemos que activar, llamar la atención desde un inicio en el auditorio, parafrasear al otro, ¿sí? Es muy importante aquí lo que es la expresión verbal, la forma como articulamos. ¿A qué llamamos articulación? A los movimientos corporales de la boca. No es lo mismo decir A que decir E, o I, o U. No es lo mismo. Entonces, apreciados estudiantes, la articulación
y el movimiento que merece cada palabra para frasear ese tema, esa frase, cada una lleva su expresión verbal en nuestros labios. La articulación, articular, dar movimiento al punto central que es nuestra boca. ¿Sí? Esa es la que está trabajando, porque es muy diferente nosotros estar en un taller, trabajando en un taller de motos, donde no hablamos. Muchas veces lo que más hacemos es utilizar las manos para mover la herramienta. Pero quizás cuando esté está arreglando un motor de un vehículo o de una motocicleta o qué sé yo, usted no va a hablar tanto. Lo que más va a utilizar son las manos. Cuando nosotros estamos en una conferencia, es la boca la que tiene el movimiento. Entonces, grábese eso, el tema de la articulación. Las expresiones de refuerzo, una señal que usted haga levantando la mano erguidamente hacia la parte vertical, horizontal, como usted lo prefiera, es una expresión de refuerzo a la hora de dar la conferencia. El problema no son las personas, el problema no es el público, muchas veces. El problema es el orador, que tiene que tener un buen desarrollo en sus enseñanzas. Otro punto importante es no dejar pasar los temas. No dejar pasar los temas. No dejar pasar los temas. Si usted preparó una conferencia, una enseñanza para media hora y está utilizando estos recursos, estos medios, usted podrá darle un buen manejo al. No dejar pasar los temas, evitar los reproches pasados, ya los errores cometidos durante la conferencia hay que dejarlos. Y ser breve, conciso y directo. Estas son una de las técnicas, de las tantas técnicas que debe tener el orador a la hora de exponer un mensaje. Bueno, aquí tenemos algo importante. Cuando se va a hablar sobre un tema, lo primero que el orador tendrá que hacer es dominar ese tema. Lo primero que a la hora de nosotros expresar un tema, una conferencia, ¿sí? Tenemos que tener el buen uso del dominio sobre el tema. Y para nosotros tener un buen dominio sobre el tema, tenemos que conocerlo, tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que repasarlo de la mejor manera posible, estar con tiempo. Si yo sé que mi conferencia es a las 6 de la mañana, a las 5 y algo debo estar dispuesto, preparado, ¿sí? Para no improvisar en estos temas de la conferencia. Dominar un tema se requiere de mucho análisis, se requiere de tiempo, se requiere de estudiarlo, socializarlo, analizarlo bien. ¿Cuáles son los temas más fuertes? ¿Cuáles son las áreas más oscuras de la conferencia y la más clara? Entonces, para dominar un tema es importante hacerle un excelente análisis de lo que respecta esa conferencia. Bueno, aquí tenemos algo muy importante y es no leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. Sí. La lectura es importante, claro, la lectura es importante.
a la hora de nosotros exponer una conferencia, por supuesto que debemos tratar de leer una frase, un texto, un eje temático, lo podemos hacer. Pero no comenzar a tomar una hoja y comenzar a leer y a leer y a leer y a leer, porque esto le va a quitar esa lucidez, le va a quitar esa estética, le va a quitar esa buena imagen a la conferencia. Entonces, a la hora de nosotros exponer como capellanes, vamos a predicar, vamos a exponer en un colegio, en una universidad, qué sé yo, no resulta muy eficaz, no resulta muy elocuente, no resulta bien ético comenzar a hablar al público leyendo y leyendo y leyendo y repase y pase hojas. No, tenemos que ser lo más espontáneos posible, lo más espontáneo posible. Que muchas veces la conferencia salga del corazón, de la mente, ¿sí? De todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque ya la hemos preparado, ya la hemos estudiado, ya nos hemos capacitado, ¿sí? Entonces, hablar, no leas, habla, dice acá. Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. La expresión espontánea quizás no sea tan pulida, pero definitivamente es la mejor. Ser espontáneo es ser lo mejor, pero ¿cómo ser espontáneo? ¿Sí? Hay que manejar un dominio de nuestra voz, de nuestra mente y de lo que está alrededor de nosotros. Es un dominio. Tuve la oportunidad de estudiar locución profesional y estoy hablando del año 95, hace un rato, año 95, estoy hablando de hace 25 años. Hoy tengo 49 años, para la gloria de Dios, y al servicio de todos ustedes. Pero hace 25 años siempre me llamó la atención. Obtuve el diploma y credencial nacional de locutor profesional. El profesor nos decía, antes de poner a funcionar la lengua, conecte bien su cerebro. Era una frase de nuestro profesor Pablo Bernal Oviedo, me acuerdo tanto. Pablo Bernal Oviedo, profesor que venía de la ciudad de Bogotá. Estos estudios lo hice en la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia. Y el profesor siempre nos decía, antes de poner a funcionar la lengua, conecte bien su cerebro. Era una frase bastante fuerte, porque ¿qué tiempo puede haber en que la mente nos dé las instrucciones a un órgano que se llama la lengua para que ésta pueda funcionar? ¿Qué tiempo? Son milésimas de segundos, pero hay que tener dominio del tema y también dominio del auditorio y dominio del público. Buscar la manera de que no podamos ser distraídos por circunstancias que sucedan dentro del auditorio. El lugar del acto imprime también el carácter del orador. ¿Sí? Oigan bien, el lugar del acto imprime también el carácter del orador. El lugar donde estamos. ¿Qué impacto produce el lugar donde estamos? No es lo mismo estar en un estadio, estar en un coliseo cubierto, estar en una sala de cine, por ejemplo, dando una conferencia, estar en el templo cristiano, estar en un salón, estar en una sala, en un parque. El lugar
el lugar puede formar parte del orador. De esa forma, el orador tiene la capacidad de expresarse. Un buen orador debe moverse para mostrar entusiasmo y transmitirlo a su audiencia. El movimiento del orador, ¿sí? ¿Han visto esos predicadores, entre comillas, famosos, cierto? Y pronto por la elocuencia, esa forma de ellos ser, esa forma de ellos impactar, esa gracia, ese don de tacto, de humanidad. Cuando escogemos un predicador, les dije las clases pasadas, las enseñanzas pasadas, les comenté que con todo respeto, pero hay algunos predicadores que llaman más la atención que otros, ¿cierto? En las redes sociales. Oh, yo quiero escuchar en esta vez a fulano de tal. Le llama la atención por su perfil, por su forma de ser, por ese tacto humano que tiene. Entonces, a la hora de nosotros expresar, dar una conferencia como capellanes, estamos con la materia el capellán y la oratoria, un buen orador debe moverse, o sea, el movimiento de los 2 o 3 metros, o quizás más. Algunos hacemos esos movimientos excesivos, quiere decir, ¿han visto esos oradores que corren en la plataforma y corren de un lado para otro? El movimiento excesivo puede quitarle ese brillo a la conferencia. A la hora de movernos, un orador debe dar movimientos, caminar durante el momento que esté dando la conferencia, pero hacerlo erguidamente. Una persona erguida, ¿sí? Que levantó los hombros, levantó la cara, no habla así con la cabeza hacia abajo, sino que habla firme. Y como lo dije en la clase anterior, hace esta posición de manos. No es lo mismo hacer así, no es lo mismo hacer así, o así, que esta posición. Cuando usted inclina las manos así, está mostrando una actitud que todas sus energías, toda su forma de ser, su forma de hablar, lo está dirigiendo directamente al público. Hay una dirección, hay una coordinación de lo que usted está haciendo con el público. El orador debe vestirse adecuadamente, pero siempre teniendo en cuenta el público ante el cual se presenta. El vestuario juega un papel importante a la hora de prepararnos. Muchas veces tenemos que usar un saco, una corbata. A veces lo uso en las mañanas, a veces no, ¿cierto? A veces trata uno de ser sencillo. A veces uno trata de ser sencillo, lo más sencillo que se pueda. Pero el vestuario, a la hora de presentar una conferencia en público, juega un papel importante, de acuerdo a la necesidad, ¿sí? No es lo mismo de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a la ocasión, de acuerdo al público ante el cual se va a presentar usted. El lugar del acto imprime también el carácter del capellán. Su postura, aquí llegamos, su postura debe ser erguida, con los hombros ligeramente hacia atrás, no tanto, pero sí tan exagerado tampoco, pero debe ser una postura mostrando decisión y mostrando seguridad. Cuando usted tomó el micrófono, saludó, usted lo dije en la clase pasada, usted no va a saludar con la cabeza hacia abajo, mirando para el piso, mirando para el techo. Usted debe mostrar interés. Si usted no mostró interés ante el público y usted saludó y dio un recorrido con la voz, hizo un recorrido con la voz y su mirada, ¿sí? Su expresión corporal, usted va a llamar la atención y los mira a todos, ¿sí? Sin ser excesivo.
tampoco voy a inclinar la mirada a una persona. Cuando yo, a estas alturas de mi edad, le miro y dedico un poquito más del tiempo de la mirada a una persona, es porque quiero llamar la atención de esa persona. Porque quizás eso es una estrategia también del orador, del capellán y la oratoria. Si yo veo que alguien, yo uso esta técnica a la hora de dar, cuando he dado o daba las conferencias en público, ¿sí? Aquí pues cada uno de ustedes tiene su micrófono cerrado y sus cámaras cerradas. Bueno, ustedes están ahí quieticos, escuchando, eso lo saben Dios y ustedes. Pero en un salón, una de mis técnicas era quedarme en silencio. Quedarme en silencio. Así como lo puedo hacer ahorita. Quedar en silencio. Si yo quisiera, por ejemplo, ya interrumpir la diapositiva acá y no explicar, abrir los micrófonos, es un llamado de atención. Pero yo estoy seguro que ustedes me están escuchando la conferencia, ¿cierto? Entonces, la postura debe ser erguida, ¿sí? Debe ser erguida. Una postura correcta para tener el dominio del público. Pero ¿cómo tener un dominio acá en las redes sociales? Por estas plataformas que estamos usando. Oigan bien, una de las maneras es interrumpir o hacer una pausa de la conferencia y preguntarles cómo les está pareciendo la enseñanza. Vamos a abrir los micrófonos, un ejemplo. Vamos a compartir, ¿sí? Pero eso muchas veces lo hacemos al final. Entonces, es muy importante a la hora de exponer. Aquí vemos una fotografía de alguien exponiendo, lo vemos sonriente, ¿cierto? Aquí dice, el orador buscará darle su intervención a aquella orientación con la que puede lograr el mayor impacto posible con el público. Va a buscar la idea, va a buscar la forma, la técnica. Mire, aquí vemos a este joven, o a este señor, o a este conferencista exponiendo, y aquí creo que la mayoría se están sonriendo. Alcanzan a ver la fotografía. La mayoría se están sonriendo. Todos, es decir, que lo que está diciendo está impactando, está llamando la atención. Muchas veces el sentido del humor en un orador es muy importante. ¿De qué sirve tener un orador con una cara toda seria? ¿Sí? No hay un sentido de humor, una frase que llame la atención, que haga reír al público, que llame la atención al público, ¿sí? Tampoco queremos ver un orador con estilo de juez, de sentenciado. No, hay momentos, como es el orador, muchas veces, entre el montón de gente, cuando se socializa, es lo mismo. Debe utilizar esa naturalidad, lo dijimos en la clase pasada. Aquí tenemos un punto muy importante y es, el ser humano es un ser social. Las personas somos seres sociales, es decir, nacemos, vivimos, morimos en relación con otros hombres y mujeres. Pero no se trata de vivir simplemente acompañado de otros. Oigan bien, vivir en sociedad significa que los hombres y las mujeres participan activamente en una red de lazos sociales y normas, sean estos usos o costumbres o normas jurídicas como la ley. Nosotros los seres humanos, aquí hay una gráfica, esta fotico nos muestra varios grupos de personas, ¿sí? Pero estamos todos enlazados. Yo necesito del carnicero, del zapatero, ¿sí? De aquel que vende calzado, de aquel que vende ropa, ¿sí? Vestuario, de aquel del supermercado. Yo necesito de aquel funcionario público, ¿sí? Privado, etcétera, etcétera. Todos los seres humanos nacimos
para ser sociales. Para ser sociales. El ser humano nació para ser social. Por eso cuando Dios hizo al hombre, hizo todas las cosas, el hombre fue hecho en el día sexto. Por eso el número 6 es el número de hombre. De manera que cuando Dios vio que el hombre estaba solo, oiga bien, solo, Dios le hizo la ayuda idónea. Y la ayuda idónea viene de él mismo. Dios la sacó de él mismo. Óigase bien, óigase bien. Al hombre lo hizo del polvo de la tierra. A la mujer también la pudo haber hecho del polvo de la tierra. Pero a la mujer dice la historia sagrada, y en esto no hay ambigüedad, ¿sí? En esto no hay duda alguna. Dice que tomó una de sus costillas como símbolo de que la mujer depende del hombre y el hombre depende de la mujer. Hay una copenetración, ¿cierto? Hay unos lazos, hay una socialización, hay un compañerismo, el uno para el otro. Entonces, el ser humano fue creado para ser social. Usted busca a alguien para hablar. Usted busca a alguien para compartir. Déjeme decirle, no me diga mentiras. Usted siempre va a buscar a alguien para compartir. Quizás va a la cafetería, quizás va al supermercado, quizás, y usted no se va a quedar callado, porque usted es un ser social, ¿sí? Dios es social, Dios se socializa con la humanidad. Dios habla con la humanidad. El ser humano es un ser social. Fuimos creados así, fuimos formados así, pero esto tiene las técnicas de la socialización o los criterios para uno ser social. Requiere también de algunos puntos importantes. Al hacerlo, lo tenemos que hacer con ética. Cuando nos vamos a socializar, tenemos que hacerlo con prudencia, ¿cierto? Guardando algunos parámetros y guardando algunos, ¿cómo se dice? Guardando algunos requisitos, porque no puede ser una socialización excesiva. Ser social implica el respeto hacia los demás. Entonces, sea social, porque tiene 6 meses de vivir en el barrio y no sabe cómo se llama el vecino. No sabe cómo se llama la vecina. No sabe cómo se llama el dueño del supermercado que lo tiene al frente. Ser social no quiere decir que tenemos que estar hablando todos los días con las personas, pero sí las relaciones humanas nos enseñan que a la hora de saludar a alguien es importante llamarlo por el nombre. Lo primero que le preguntamos a una persona y la saludamos, buenos días, buenas tardes, su nombre por favor. Entonces la expresión para corregir sería, yo me llamo, no, yo soy, y usted da su nombre y apellido, porque usted no se llama, usted es, que es diferente. Entonces, el ser humano fue llamado para ser social, pero ese punto social hay que hacerlo con toda la ética posible, ¿cierto? Sin exceder, sin darnos tanto a conocer, sin ser excesivos. El capellán, una persona social. En la conclusión del sermón se deben resaltar nuevamente las ideas y enumerar someramente los argumentos utilizados. Les recalco que esta charla de hoy, esta conferencia de hoy que les estoy dando, tiene que ver con el examen final de esta materia. Espero que hayan leído el módulo, espero que hayan socializado el módulo, porque es muy importante tener en cuenta este tema. A la hora de nosotros concluir una conferencia, concluir un sermón,
concluir una charla, un estudio bíblico, tenemos que tener en cuenta un punto importante y es comenzar, regresarse y dar algunos puntos. Esto lo hace en menos de 5 minutos. Tampoco ser excesivo a la hora de dar un repaso. En la conclusión de la conferencia, en la conclusión del sermón, vamos a resaltar las ideas principales del tema. Vamos a resaltar las ideas principales de la conferencia. Y esto le va a dar un cierre maravilloso a la hora de nosotros buscar todos esos puntos y esos argumentos que estuvimos dialogando en la conferencia, ¿cierto? Entonces vamos a resaltar esos puntos y esto a la hora de nosotros concluir la conferencia va a reforzar y la audiencia va a quedar mejor. Los movimientos, miren esta foto, miren esta imagen que tenemos aquí. Los movimientos, ¿sí? Los movimientos del cuerpo van relacionados con los gestos, posturas y expresiones. Los movimientos del cuerpo van relacionados con los gestos, ¿sí? Con los gestos. Ahí hay unas contradicciones, totalmente. ¿Por qué? Porque si yo voy a mover la cara, no voy a torcer. Tengo que ir de acorde a ese movimiento. Los movimientos del cuerpo van relacionados con los gestos. Haga un ejercicio de postura y de expresión facial. Estudie bien. Muchas veces hablamos sin movimiento. Si yo me quedo aquí quieto, ¿qué pasa? No voy a darle esa expresión y esa ética a la conferencia. Si voy a estar quieto. Los únicos que están quietos y a pesar de eso tienen algunos movimientos corporales son los presentadores de los noticieros, de programas. Pero es muy diferente estar al frente de una cámara presentando yo un noticiero, pero tengo algunos movimientos. Localice los movimientos de los que presentan. A veces hacen que están escribiendo, pero no están escribiendo. Colocan el lapicero, pero algún movimiento corporal lo tiene. Pero aquí también estamos hablando no solo del movimiento corporal, de los movimientos corporales, sino del movimiento facial, ¿cierto? La forma como yo me expreso, la forma como yo estoy comentando, la forma como yo estoy narrando. Todo esto forma parte del capellán y la oratoria. Preguntas hasta el momento. Preguntas. Llevo 40 minutos con ustedes. Preguntas. Buenos días. Luis Alfonso, ¿tiene alguna pregunta? ¿Puede habilitar el micrófono? Usted levantó la mano. Ya puede habilitar el micrófono, Luis Alfonso. Gracias, capellán. Muy buenos días. Dios le bendice. Una preguntita que tengo sobre las técnicas de la oratoria. En el punto donde dice usted no dejar pasar el tema, pues yo interpreto de varias maneras. Quisiera saber si se refiere más en no dejar pasar el tema en tiempo o no dejar pasar este tema a otro tema sin exponerlo. Si puntualizamos, por favor, que de pronto no presté atención. Muy bien, a este último, no dejar pasar el tema sin exponer, sin resaltar, sin desarrollar ese punto. Hay que darle cumplimiento a ese punto, a esa área, ¿sí? No sé si han estudiado la materia de la homilética. La homilética es muy parecida al capellán y la oratoria. Se asemeja mucho. ¿Sí? Hermano Luis Alfonso, muchas veces la conferencia puede ser muy bonita, pero no ayuda el vestuario. ¿Ok?
no ayuda. La conferencia puede llevar un nombre muy hermoso y los ejes temáticos de la conferencia, los puntos, los subpuntos, pueden ser, y le ha dedicado mucho tiempo a esa conferencia, pero el vestuario no le ayudó al predicador, al orador, al capellán. ¿Ya? Muchas veces la conferencia puede ser muy buena, pero es importante que el predicador, el orador, el capellán, le dedique un buen tiempo y un buen manejo, ¿sí? Hemos hablado mucho del manejo de la voz, del manejo del tiempo, porque muchos, al final ya quieren es correr, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Eso no lo debe decir un orador, un conferencista. Eso no lo debe decir. Porque si yo digo se me fue el tiempo, estoy presentando un código de un mensaje, ¿sí? Que le di mal manejo al tiempo. No hable así, no hable así. ¿Sí? No comparta, no vaya a utilizar esas frases. O vamos a correr ahora porque el tiempo no. Si yo tengo 20 diapositivas, tengo que darle el buen control y el buen manejo a cada una de ellas. ¿Ya? El uso del tono de la voz también lo estuvimos hablando. Yo no puedo ponerme aquí a gritar, ¿sí? Tengo que usar el tono de voz que yo utilizo. El tono de voz que yo utilizo. Porque acá hay un micrófono que me está, ¿sí? Que me está cogiendo la voz y se la está llevando a ustedes. Entonces yo no puedo ser excesivo porque me enfermo, llevo más de 30 años dando conferencias y predicando en ocasiones a cientos y miles de personas, como también a grupos pequeños, y de esta manera. Otra pregunta, hermano Luis Alfonso. Capellán, muy agradecido, mucha claridad. Usted nos transmite las herramientas que necesitamos para hacer pues primero que todo, conocer el tema, para tener la confianza en que podemos hacer nuestra consejería de la mejor manera. Y sí, yo sí creo en que las herramientas están ahí a nuestro alcance para que las usemos, para poder emplearlas y desarrollar nuestra capacidad. No tanto es para lucirse uno que tiene que estar muy elegante o que tiene que estar muy puntual o estar muy preparado, sino por el respeto a la gente, al auditorio y por respeto al mensaje que nosotros vamos a llevar, debemos emplear las herramientas en favor nuestro. Y como lo anoté yo ahí en el chat, considero que es para transmitir finalmente el mensaje a quien lo necesita. No, capellán, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. No tengo otra pregunta hasta el momento. El auditorio mismo hace al conferencista. El auditorio no es lo mismo darle una conferencia de consejería espiritual a un grupo de médicos, de ingenieros, ¿sí? No es lo mismo. El lugar me va a exigir más presentación, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no se requiere de estar enchaquetado y encorbatado todos los días, no se requiere de eso. Se requiere de un vestido. Muchas veces hay conferencistas que usan solamente, dependiendo del auditorio, el saco y una camisa, no usan corbata. En ocasiones se usa corbata. Entonces, variar esos temas es importante, es importante. Aquí hay algo muy importante que de pronto se me puede escapar y voy a decirlo ya, y es que una vez nosotros finalizamos la conferencia, nos autoevaluamos, ¿sí? Una forma para autoevaluar. Anoche alguien dio la conferencia acerca de 130, 140 estudiantes que tengo en un diplomado de varios departamentos de Colombia. Y la conferencia, note, hermano Luis Alfonso y demás, la conferencia la tenía un pastor psicólogo capellán de Infortec, acá en el norte de Santander, Colombia. Y él me llamó como a las 6 de la tarde y dijo, doctor Osmar, no puedo dar la conferencia porque el internet no está bueno. El ingeniero no me garantiza el internet. Entonces llamé a otra doctora y le dije, no demoró, oiga bien Luis Alfonso, no demoró 2 segundos en decirme, estoy listo.
estoy lista, estoy preparada. Cuando usted me necesite, lo hizo con esa fuerza, con ese entusiasmo, con esa gallardía, ¿sí? Me lo dijo, me impactó la forma. Doctora, ¿me puedes colaborar? Dentro de una hora tenemos la conferencia, pero el otro compañero no puede dar la conferencia. Entonces, ella dijo inmediatamente me dijo, sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esa rapidez, esa espontaneidad, esa decisión, esa firmeza, esa seguridad. Característica de un orador, estar dispuesto, ¿sí? Estar dispuesto. Y siempre tener, como dice el dicho vulgar, el as debajo de la manga. El as debajo de la manga. Es un dicho con doble significado que quiere decir que está preparado. Tenemos aquí el discurso retórico, es aquel que pretende influir, lo que es la retórica. La retórica. Les reitero, 3 veces les he dicho en esta charla, la conferencia que estoy dando hoy forma parte del examen final. El discurso retórico es aquel que pretende influir, es aquel que pretende convencer, persuadir a los interlocutores para movilizarlos hacia alguna actitud o pensamiento determinado. Ese es un discurso retórico, ¿sí? Persuadir es sinónimo o parecido a un discurso político, ¿sí? El discurso político trata de convencer con todos los argumentos habidos y por haber, tratar de cambiar de pensamiento a la persona. Pero ¿por qué no? La conferencia de un pasaje de la Biblia, ¿sí? De un tema específico, por supuesto. Hay un versículo bíblico que dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Le digo yo a los profesores de nuestra institución, la fe viene por el oír. Dicho de otra manera, cuando hay pedagogía, hay seguridad. Oigan bien, cuando hay pedagogía, hay seguridad. Dicho de otra manera, cuando hay una buena información de un artículo, hay seguridad. Dicho de otra manera, entre más leemos el manual bíblico, que es la Biblia, el manual de vida, el manual de estilo de vida, que es la Biblia, más seguridad tenemos en Dios y en lo que creemos. Omar está seguro que la Biblia no contiene, no, es. Cuando le pregunte, la Biblia contiene la palabra de Dios. Falso. La Biblia es tiempo presente. La Biblia es la palabra de Dios. El discurso retórico busca cambiar de pensamiento al oyente. El discurso educativo, el educativo es aquel cuya máxima preocupación es la transmisión de información y conocimientos de la manera idónea. Este es un discurso educativo, ¿sí? Porque yo trato de buscar, no voy corriendo, no voy hablando tan rápido, tengo que ir pausadamente, ni tan pausado, ni tan en un punto neutro, para que usted comprenda. El discurso educativo es aquel cuya máxima preocupación es la transmisión de información y conocimientos de manera idónea, ¿sí? Cuando corremos, ay, profe, un poquito más despacio, profe, porque vamos rápido. Entonces, son técnicas, es una técnica. El manejo del público, el manejo de la voz, el manejo del tiempo, el manejo del auditorio, el manejo del temario de la conferencia. Entonces, este es el discurso educativo. Ahora, el discurso histórico es aquel que procura rescatar los eventos ocurridos en el tiempo y establecer entre ellos algún margen de entendimiento o de conclusiones. Aquí tenemos el tema del discurso histórico. Aquí tenemos a
este expresidente asesinado en los Estados Unidos, John Kennedy, uno de los excelentes presidentes que tuvo Estados Unidos, ¿sí? Muy buenos, combinó muchos temas importantes. Me gustaba escucharlo a veces. He tratado de escuchar las historias y cómo sucedió esto. Entonces, esto es un discurso histórico. Voy a hablar de algo ocurrido en un tiempo ya remoto. Este es el discurso histórico. Oiga bien, la modulación de la voz hace referencia a la alteración del tono con armonía y visualidad. Modular, subir, bajar, darle fuerza a una frase o quitarle fuerza. Noten mis movimientos, ¿cierto? Subir en el momento que yo debo subir. Modular y volver a bajar ese tono de voz. Esos discursos espectaculares que se lanzan esos grandes oradores, no voy a utilizar, bueno, no, me van a saber entender. En nuestro país, uno de los grandes oradores desde el punto de vista político, ¿sí? Esa fuerza de voz que tenía, no es que sea liberal, ¿no? Ojo con eso, papá. Sí, pero el candidato en aquella época, Luis Carlos Galán Sarmiento, un candidato presidencial, asesinado por el tema del narcotráfico, ¿sí? Me llamaba la atención, quizás no estoy hablando de lo que él hablaba, sino la fuerza de voz, la seguridad, como levantaba la cabeza, se dirigía y movía esos brazos al público, esa fuerza, ese poder y esa forma como modulaba la voz. Me fascinaba escuchar a este señor candidato a la presidencia de la República de Colombia en aquellos años atrás. ¿Sí? Hay algunos que lo hacen con una elocuencia, con esa. Modular la voz hace referencia a la alteración del tono con armonía y suavidad, ¿sí? Que resalte esa forma. Entonces, ¿no se acuerda usted que a veces fastidiamos con la voz en la casa? Ah, pero papá está hablando muy duro. Baje la voz y alguien como que se retira. Cuando estamos hablando muy fuerte, entonces modular la voz es importante. Hay voces brillantes. Yo tengo locutores dentro de los capellanes, hay locutores. Se siente esa voz potente, ¿sí? A veces por más. Hay muchas técnicas, hermanos, en esta mañana. Hay muchas técnicas para modular la voz. Ahora, un ejercicio. Cuando yo estudié locución profesional, qué ejercicio tan fuerte nos ponía el profesor, y era este. Cogíamos el agua hervida, esperábamos que el agua se tibiara, metíamos la nariz, y esto era un ejercicio para limpiar las fosas nasales, ¿sí? Un poquito de agua tibia, y esto lo hacen muchos locutores, ¿sí? Para tener el sistema y no estar, ¿cierto? Para no estar así. Entonces tenemos que hacer muchas veces los ejercicios, ¿sí? Muchas veces tosemos, ¿sí? Porque es normal, tomamos agua para pasar porque estamos hablando, pero es importante la modulación de la voz. Repito, puede ser el tema muy bonito, puede hablar de la venida de Jesucristo de la mejor manera, de la mejor forma bíblica y apologética, escatológica, pero si no aprendemos a modular la voz, vamos a tener problemas y no vamos a ser bien escuchados. Vamos a poner de ejemplo algunos predicadores que lo hacen de una forma muy abrupta y gritando de tal forma que eso se les siente excesivamente el esfuerzo que hacen acá en la garganta, en las cuerdas vocales. Yo creo que esto enferma, hermano, ¿sí? Pero si usted levantó la voz, un ejemplo, levantó la voz, pero lo hace moduladamente,
lo hace adecuadamente, que no sea una voz desgarrada, sino una voz de acuerdo a la armonía de lo que está diciendo, va a ser agradable. Algunos escucharon aquí al evangelista Jorge Rasky. Él predicaba y todavía lo hace al público, en miles y miles y miles de personas en esos estadios. Pero él modulaba mucho la voz. Aprendí mucho de Jorge Rasky, el evangelista. Lo conocí en persona. En Bogotá, Colombia. ¿Sí? La forma de modular la voz a la hora de predicar en los estadios lo hacía muy bien. Gigi Ávila también lo hacía bien. Muchos predicadores, pongan ejemplos. Bueno, aquí tenemos otro tema importante. El lenguaje verbal y corporal. ¿Cuántas imágenes tenemos aquí? ¿Cuántos mensajes nos están entregando acá? El primero, feliz, contento. El segundo, pensativo. El tercero, regular. El cuarto, no le está gustando algo, ¿cierto? Expresiones de pensamiento, de sí o no. Entonces, el lenguaje verbal y corporal, el orador también transmite una imagen personal que será valorada positiva o negativamente. Yo debo tener en cuenta este tema a la hora de exponer una conferencia. Los psicólogos nos dicen que nosotros estamos entregando cantidad de códigos y de mensajes al día. A veces nos preguntan, pero te veo preocupado, porque esa es la expresión que estamos dando. Te veo como enfermo, pero a veces nos dicen, te veo feliz, te veo contento, porque esa es la expresión que estamos manifestando, ¿cierto? Entonces, el lenguaje verbal y corporal es muy importante, porque no estamos entregando un mensaje, ya sea positivo o negativo. El orador puede apoyar el discurso utilizando distintos medios visuales, ¿sí? Una pizarra, transparencia, pantalla del ordenador, ¿sí? Diferentes recursos. Aquí vemos audiobit, impresoras, acetatos, cámaras, CDs, etc. Estos son recursos que tenemos. ¿Qué recursos estoy utilizando yo esta mañana? Una cámara, un computador de servicio de internet, un escritorio, una silla, un salón, ¿sí? Y el silencio que más se pueda. El recurso y el lugar donde vamos a exponer. Bueno, aquí tenemos el arte de expresarnos con elocuencia ante un determinado público. El arte de expresarnos con elocuencia ante un determinado público. Aquí vemos un joven, señor, 30 años promedio, tiene un micrófono en la mano, está erguido, levanta la mano hasta un nivel, ¿cierto? No hacia arriba. Mire hasta la estatura donde levanta la mano, está señalando algo, está diciendo algo y su mirada está puesta en el fondo, ¿sí? Esto se llama elocuencia. Elocuencia, la forma como lo hace. Aquí vamos a ver cualidades de un orador: la presencia, la pasión por la conferencia y ser auténtico, ¿sí? Autoconfianza, seguro de lo que va a decir, seguro de lo que va a enseñar. Sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad. Si alguien nos llamó la atención en una conferencia, mostrar respeto y cordura y decir, de acuerdo. Proximidad, que quiere decir tener ese tacto, ese acercamiento con la persona que tiene al lado. Yo tengo que sentirlos a ustedes acá, ¿sí? Eso se llama proximidad, sentirlo, saber que ustedes, tengo conferencistas, hermanos, ¿me oyen? Usted tiene que saber que lo están oyendo porque está usando un recurso, ¿cierto? El hecho de que tengan aquí todas las cámaras apagadas
no quiere decir que no lo están oyendo. Ser natural, sinceridad, credibilidad, no ser excesivo. No ser excesivo en el tema de que usted está diciendo tener algo que no tiene. El entusiasmo, el ánimo y la capacidad en el trabajo. Cualidades de un orador, de un capellán, de un ministro a la hora de exponer. A usted le entregaron un micrófono, no le dé miedo, no estoy preparado. No diga eso. Siempre estamos preparados. Siempre estamos preparados. Hay un tema que quiero decirles a ustedes y es el tema, este bendito tema de la pandemia. Ya la gente se aprendió este lenguaje. Que por la pandemia no hay trabajo, yo sé que ha traído crisis, pero es un lenguaje que se nos ha venido pegando, ¿sí? Es un obstáculo. El orador, el capellán debe estar preparado. ¿Cómo mejorar un discurso? Eliminar todas las distracciones que desvíen la atención del mensaje. Avancemos, usted dice avancemos. No vamos a permitir que alguien que entró hizo ruido, se cayó un vaso, se cayó un vidrio, hubo una explosión. Hay que continuar. Es decir, el orador tiene el dominio del lugar. Aprender a controlar el tiempo, ya lo dijimos. Aprender a controlar el tiempo es importante para que en una parte del mensaje uno no ir corriendo y en la otra parte pausado. No, el manejo de la conferencia debe ser relativamente. Usar el silencio como un arma a tu favor. Lo dije anteriormente. Cuando tenía ese público al frente, me quedaba en silencio, mirando al público. Aquí lo dice, es un arma a tu favor. Cuando usted se queda en silencio, está llamando la atención. Cuando se queda en silencio y se queda fijamente mirando al público y con su mirada recorre el público, la sala, el auditorio, usted está llamando la atención. Óigase bien, son técnicas para aprender. Muy bien, aquí tenemos, a la hora de preparar el discurso, hay que tener en cuenta el público asistente, ¿sí? ¿Quiénes van a ser? Son ingenieros, son médicos, son capellanes, son pastores, es un público que va a escuchar por primera vez la palabra de Dios, es un público que, a ver, si yo estoy en el templo y veo que hay 3 personas nuevas y creo y considero que no tienen el mensaje de la salvación y no tienen pues esa decisión de fe, yo voy a buscar la manera, finalizando, hablar del plan de salvación, así sea 5 minutos, por esas 3 personas que están ahí. Por esas 3 personas tengo que darle un vuelco a la conferencia, al mensaje. Y decir, por ejemplo, en estos tiempos necesitados, en estos tiempos de crisis, un ejemplo, puedes decir, en estos tiempos de crisis necesitamos tener a Dios en nuestro corazón. ¿Por qué no repetir una oración de fe en esta noche, en esta mañana? ¿Por qué no decir, Jesucristo, ven a mi corazón? ¿Sí? Ayúdame, guíame en mi trabajo, en mis estudios. Todo eso va a llamar la atención. Repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias, me arrepiento de mi falta, de mis pecados y vengo a ti. Entonces, el discurso por esas 3 personas, o por una sola siquiera, vamos a darle otro curso a la enseñanza bíblica. El tipo de público que tenemos. ¿Cuál es el objetivo de la intervención? ¿Cuál es el tema a tratar? Características del orador, aseo personal, el vestuario, ya lo dijimos, la actitud mental positiva, esa seguridad, gozar de buena salud física, ánimo, si yo tengo que estar preparado, ¿sí? Gozar de buena salud psíquica también habla, ¿cierto? Cualidades morales,
Cualidades físicas ya las mencionamos. Cualidades morales, confianza, algo importante, la puntualidad a la hora de nosotros estar al frente de la conferencia, la sinceridad y la congruencia. Cualidades intelectuales, memoria, capacidad de poder expresar, imaginación. Hay cierto grado de imaginación que eso lo usó Jesucristo. Jesús decía, había una vez, ¿sí? Las parábolas llevaban cierto grado de imaginación y Jesús llevaba, Jesús con esa elocuencia, con esa gran capacidad, el orador por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La sensibilidad y la iniciativa que debe tener. Otras características morales de un orador es ser sincero, honrado, leal, ¿cierto? Que vocalice o hable correctamente. Hay gente que habla con la boca cerrada. Con todo respeto, perdónenme que me exprese así, pero tengo que buscar la manera para que me entiendan. Hay gente que habla con los labios cerrados, ¿sí? Yo tengo un familiar que habla así, pero si usted articula, da movimientos a los labios, es diferente. Entonces, aquí se habla de las características y los fundamentales de un orador, es la vocalización, hablar correctamente, ¿sí? Adquirir el tono de voz y el ritmo adecuado. El ritmo es si va a correr o si va pausado. Adecuar su vocabulario al público que se dirige. El discurso se estructura en introducción, desarrollo y conclusión. Repito, estas cositas les van a salir en el examen. ¿Okay? Introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Son temas muy importantes. En la introducción, a la hora de dar una introducción, no podemos ser tan largos ni tan cortos, ¿sí? A la hora de desarrollar el tema igualmente. Y en la conclusión, ya lo dijimos, dar un repaso de los puntos más importantes tocados. La comunicación no verbal. Esta es. Aquí no estamos hablando, pero estamos mostrando algo con todas estas fotos. Movimientos del cuerpo, gestos, posturas, expresiones faciales, características físicas, aspecto, altura, peso, proxémica. La proxémica habla del uso del espacio social y personal. Elementos del proceso de comunicación. Aquí están. Elementos. El emisor soy yo. Codificación. ¿Sí? Codificación. Luego sigue el mensaje. Estos son los elementos y el conducto regular de la comunicación. Descodificación. Y a lo último ya viene el receptor. La persona que va a recibir. ¿Cómo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo estoy codificando? ¿Qué tipo de mensaje? ¿Cómo lo estoy entregando para que el receptor sea tenido en cuenta y reciba? ¿Entendió o no entendió? Okay. Gracias en esta mañana. Bueno, ahora sí quiero abrir los micrófonos para que compartan algún tema importante. Esta materia es fundamental para el capellán, para el pastor, para el predicador, para todos, ¿sí? Para todos, para que los domingos estemos con ese ánimo a escuchar al pastor, al predicador. Tiene la palabra honorables capellanes en formación. Honorables capellanes en formación tienen la palabra. A veces hablamos así, con esa pereza, con ese ánimo. ¿Han visto ustedes esos predicadores, pastora Silvia? Ponemos el micrófono. Miren lo que hacemos muchos predicadores. Pasamos al púlpito, nos dan el micrófono y el pastor con nosotros, bueno, coge el micrófono, hace esto, lo pone ahí, buscó la Biblia, abrió, hola hermanos, está mirando ahí, leyendo.
cuando lo primero que tenemos que hacer es saludar al público, prestar ese respeto, ese interés. Entonces, como él no mira la audiencia, pues la audiencia tampoco lo mira a él. Entonces no hay esa conexión, no hay esa conexión del orador, del orador. Preguntas, comentarios. Abra su micrófono. Profe, buenos días, con Jonathan Castro. Jonathan, buenos días. Bien, profe, pues primero para comentarle en los como mi esposa y yo estamos juntos, entonces yo estamos desde un solo celular tomando la clase. Quería aportar algo de lo que usted hablaba ahorita acerca de pronto predicadores o pastores que hacen bien uso de la modulación de la voz, de la oratoria. Sí. Incluso uno se encuentra en redes sociales personas que hacen tan buen uso de esos recursos, hacen tan buen uso de la modulación de la voz, que cuando le dan, o sea, le dan fuerza a unas ideas o a unas enseñanzas, Eso. que así estén equivocados, la gente los aprueba. Y he visto varios ejemplos. He visto varios ejemplos, lo que usted decía, entre comillas, los famosos. O sea que el recurso es tan importante que es muy bueno lograr desarrollar ese recurso. Yo no sé si de pronto aquí en Colombia no somos como tan efusivos, o no sé cómo definirlo, que no conozco así como muchos predicadores colombianos que sean como tan acertados ahí, pero de pronto uno mira, yo tomo el ejemplo de mucho de pronto los dominicanos tienen una fuerza en esa voz y lo hacen tan bien que realmente mueven las masas. O sea, el que está quieto, el que está distraído, se levanta, como que dice, lo motiva y capta su atención utilizando simplemente de pronto el recurso de la modulación de la voz. Excelente. Como usted lo dice, joven, así estén en un concepto errado, pero tratan de darle fuerza a esa expresión, a ese, ¿cómo se dice? A ese argumento de resaltar la importancia. Y en la modulación de la voz, así, por más sencilla que sea, digo sencilla, no sé, no tan profunda, que sea la conferencia bíblica, si hace un buen uso del recurso del orador, le da lucidez, le da algo brillante a esa charla, a tal punto de que vamos a... Muchas conferencias lo hacen de una forma, con un tono así como el que estoy usando vos. Yo estoy dialogando, hablando, ¿sí? Otros lo hacen con una voz muy escarrada, ¿sí? Entonces se vuelve, usted pasa esa página y usted va bajando las redes sociales, escuchó 2 minutos. No me gustó. Vamos a escuchar y, me agradó cómo habla, ¿sí? De pronto el sentido del humor, de pronto aquello. Entonces, esto llama la atención. Gracias por su comentario, muy oportuno, muy acertado. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿Estudia? No, profe, yo soy pastor aquí en la ciudad de Villavicencio. ¡Ay, excelente! Pues casi que autodidacta, trato de formarme, pero por mis propios medios, por decirlo así. Sí. Me interesó el curso de la capellanía, me llamó la atención y lo vi como una oportunidad para también agregarle recursos a la enseñanza. He estudiado teología, pero pues obviamente no le brindan a uno estos temas y estos recursos de la forma tan explícita de pronto como su merced o el otro profesor nos lo están enseñando, ¿sí? Okay. De pronto enfocarnos en lo que es la elocuencia a la hora de hablar,
todos estos temas. Entonces, son recursos que realmente nos sirven he aprendido bastante y voy a poner en práctica incluso lo de las manos, profe, en la próxima enseñanza. Sí, el arte de hablar en público es muy bueno, es muy bueno. Siempre he tratado de estudiarlo, pero también causa a veces nervios, sí, es normal que nos dé nervios porque eso es un sistema que se activa, que nos lleva a hacer las cosas mejor, ¿cierto? Yo salgo a veces a las 11 de la noche de las oficinas, miro para arriba, miro para abajo, quién está por ahí, llamo al conductor, me recoge, qué sé yo, pero siempre esos nervios nos llevan muchas veces a la seguridad, ¿sí? De todas maneras, lo sigo invitando para que siga estudiando. ¿Usted ha estudiado la materia de homilética? Sí, señor. Muy buena, muy parecida, muy sinónima a lo que es el tema de la oratoria, ¿Se imagina usted? Yo inicié enseñando y predicando en el año 89, 90, hace 30 años. ¿Sí? Lo hacíamos, de pronto nacíamos en esas iglesias donde el pastor predicaba y gritaba, y entre más gritaba, era más unción. Entre más gritaba era más unción y más poder y más respaldo de Dios y más le gustaba a la gente. Entonces, cuando yo comencé mis primeras predicaciones, estoy hablando de 30 años atrás, la gente me decía, muy bonito, pero no entendimos nada. Entonces, muy bonito todo, muy bonito se sentía, la presencia de Dios, qué bueno, el movimiento, el espíritu, pero no entendimos nada, porque nosotros predicamos y lo hacíamos de una forma gritando y gritaba, entonces de tal forma que cogíamos un sermón y entre más gritaba, para nosotros era más satisfactorio y también para el tipo de público que teníamos, porque le gustaba esa forma de predicación. Hoy no. Hoy a través de los años, ¿usted se acuerda de esas 5 piedras lisas que aquel jovencito tomó del arroyo para matar a este gigante Goliat? 5 piedras lisas. ¿Por qué piedras lisas en un arroyo? ¿Por qué piedras lisas? ¿Qué hizo que esas piedras se volvieran lisas? ¿Qué hizo que las piedras se volvieran lisas en un arroyo? Seguramente el agua, ¿no? Uno, El agua. el agua. El hermano Alfonso, hermano Alfonso, abra el micrófono, están abiertos. Gracias, capellán. Considero yo que es el movimiento, la acción, el pulirse una con otra. Irse. Una continua. Una golpeaba a la otra. A lo largo de ese arroyo, metro tras metro, kilómetro tras kilómetro, iba puliendo, iba quitando todas esas cositas así, feitas, ¿cierto? Y tomó, porque dice que tomó 5 piedras lisas, bonitas, lisas. Usted va al arroyo, al río y encontró unas piedrecitas muy bonitas. Esos son parejitas, si usted les pasa el dedito, esas piedras lisas hablan que a través de los años encontramos ese pulimiento, a través de la experiencia, a través de los golpes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tuve un golpe, eso me dejó una experiencia. Tuve un pequeño fracaso en un negocio, eso me dejó la experiencia. Tuve una relación que, me dijo un hermano, no vuelvo a saber nada de mujeres. Eso lo está diciendo en ese momento, espérate que vos otra vez te enamores, ¿cierto? Pero entonces esas piedras lisas representan ese largo trajinar de la vida que nos ha dado la experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero en esto? Que a través del tiempo vamos obteniendo experiencia y pulimiento para servir mejor a Dios. Para servir a Dios. Los demás, solamente 2 me han compartido hoy. Bueno. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenos días, bendiciones. Días. Cuando nos encontramos con 2 tipos de personajes,
que puede ser una persona que en realidad sepa o tal vez esté más preparada que uno, o cuando encontramos otra persona que también no sabe y en el caso de las dos como que quieren interferir o molestar un poco en el momento cuando uno se está compartiendo algo, ¿cuál sería nuestra actitud para con estas personas? Porque a veces sí sucede que uno está compartiendo algo y sea la una que sabe tal vez o la otra que no sabe, pero como que quieren interferir y hacer valer la posición de ellos en el hecho del conocimiento que tal vez están más tiempo en el cristianismo o tienen conocimiento, digamos que porque han leído algo, ¿no? Pero a veces no tienen la razón. Entonces puede darse ese caso. ¿Cómo nosotros deberíamos reaccionar ante esto? Porque una es interferir el tema que uno se puede estar compartiendo, o el otro es desviarnos del tema y ponernos a aclarar lo que ellos desean en ese momento, con la ayuda de Dios, obviamente. Sí. Es importante, bueno, en mi experiencia he tratado de bajar mi nivel académico y estar con ese hermano que quizás no sabe leer. Yo tengo hermanos en la iglesia que no saben leer. No saben leer, no saben de leer. Dele una hojita y no saben leerla. ¿Sí? Con ellos me porto sencillo, comparto un tema, bajo mi nivel. Si yo veo esas dos personas, tengo que tratar de tener dominio. Si yo veo esas dos personas con esos dos polos opuestos, trato de bajarles el nivel para que haya una excelente convivencia a la hora de haber un diálogo, a la hora de haber el lenguaje que yo voy a utilizar, ya no va a ser ese lenguaje tan teológico, tan científico, un lenguaje tan técnico, sino que voy a tener una charla muy práctica, muy sencilla. Jesús tenía varios tipos de público, ¿sí? Uno eran sus discípulos, pero otro eran los fariseos. Jesús daba enseñanzas para confundir más. ¿Cómo así? Jesús en algunas ocasiones daba sus parábolas, pero no eran con el propósito de que ellos se entendieran. Al contrario, se confundieran más. Para que oyendo no entiendan. ¿Cómo así? Caramba, ese era Jesús. Ese era Jesús. ¿Sí? Jesús tenía varios tipos de público. Con los apóstoles trataba de explicarles con plastilina, con todo lo que más él podía. Pero cuando se encontraba con esos benditos fariseos, era duro. Era duro. Jesús era fuerte. Jesús era fuerte. Porque si iban a entender la palabra, quedaban más confundidos todavía. Porque esa era la intención de Jesús, ¿sí? Que esa palabra quedara ahí. Eso tiene otro tema diferente. Pero de acuerdo al público, yo tengo que tener mi comportamiento. Mi comportamiento. Entonces, yo no puedo permitir, hermana, que el que más sabe, vaya a menospreciar a aquel analfabeta, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, no sabe leer. No puedo permitir que el otro vaya a faltar el respeto. Vamos a tener un tema, una charla, si es de política, si es de salud, si es algo, vamos a tener una charla lo más práctica posible. Pastora Silvia, ¿quiénes han tenido problemas aquí para inscribirse en la plataforma de la institución? Hay dos. Está la plataforma de los módulos, que es esta. ¿La ven? Por favor, ¿la ven? Está la plataforma de los módulos, que es esta. Infortec Virtual. Así la encuentran en Google. Infortecvirtual.com. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Nubia y sí, yo he tenido problemas para poderme inscribir, no sé, me
me preguntaba unos datos de unos códigos que yo no sé qué serán, Bueno, y me dice que mi registro está por revisarse, algo así me repitió varias veces y no pude hacer la inscripción. mira, hermana, mira, acá dice registrarse. Ujú. En Infortec Virtual para ver módulos y exámenes, dice registrarse acá. ¿Sí alcanzan a ver? Debajo del botón azul. Acá, aquí dice español. Bueno, acá no van a entrar. Acá entran cuando ya pasaron por este punto. Dan clic acá, registrarse. Aquí dice apellidos, nombres, correo electrónico, nombre del usuario. Colócale el nombre que quieras y la contraseña que quieras. Luego dice confirme contraseña, colocas tu teléfono y ya, de aquí para abajo no es necesario. Confirmar mi registro. Le das clic en donde dice confirmar mi registro. Luego, automáticamente vas a tu correo electrónico. Correo electrónico te vas a encontrar un link, vas a ingresar. Después que ingresas a ese link, te vas a encontrar, ya estás adentro de la plataforma y te vas a encontrar con los módulos. En este caso, estudiantes, oigan bien, van a haber solamente módulos de capellanía. No se metan en otros programas. No se metan a explicar otras cosas porque a ustedes les compete es el tema de capellanía eclesiástica superior. Ingresan acá, ¿cierto? Aquí van a ver, aquí, como estoy por fuera como administrador, van a encontrar los últimos 4 módulos. Este último creo que es el número 4, el capellán y la oratoria. El capellán y la oratoria, ¿cierto? Entonces, la secretaria los va a aprobar, les va a aprobar su ingreso. Tengan pendiente este correo electrónico, por favor. Tengan pendiente este correo electrónico, que es info@infortec.com. ¿Sí? info@infortec.com. Este es el correo directo de la institución. Eso es. ¿Alguien va a comentar algo? Andrea, Luis. Entonces, es muy sencillo, es muy sencillo. Es muy sencillo. Nuevamente soy yo. O sea, necesitaría comunicarme con la secretaria para poder hacer la inscripción, porque yo le coloqué un código, pues, de usuario, pero no me dice que no, tiene que tener números y tiene que tener letras. Yo le agregué los números, bueno, hice todo lo que me dijo, pero no me dio la entrada. Entonces, pregunto, ¿debo comunicarme con la secretaria? Muchísimas gracias. Sí, bueno. A ver, pastora Silvia, voy a sacar un minutico más para ayudarles a colaborar en este tema. Este es el número de la secretaria Andreina Noriega, se llama ella. El 317-868-7100. Este es el WhatsApp. Aquí lo escribí en el chat. Escríbanlo, por favor. Se llama Andreina Noriega. Misión y registro. Ella es la Andreina Noriega, 317-868-8100. Es el número de teléfono de WhatsApp. Escríbale Andreina Noriega y ella ahorita a las 8:15 les colabora. Bueno, muchas gracias, muy amable. Para servirles. Recomendaciones. Entren al programa que es. Andrea va a decir algo, Mano Luis, y vamos terminando. Gracias, capellán. Lo mismo que a mi compañera,
En 2 ocasiones he entrado a la plataforma porque pues no he recibido el correo de respuesta. Estaba verificando aquí en Gmail, no tengo el correo. Y el primer día tuve que modificar en una ocasión, modificar el usuario, el nombre del usuario, porque como a ella no me fijé y me pedía un número. Luego con la clave, para confirmar mi contraseña, perdone, volví, hice lo mismo el proceso. Parece que quedó bien, pero no he recibido ninguna respuesta. Entonces, ya he preparado por lo menos 1 o 2 exámenes. Quiero estar al día y no quedarme hasta el final y avanzar en esto. Entonces, voy a llamar a Andreina más tarde. Sí, la pueden llamar o se comunican con ella a ese número. Pero entonces voy a pedirles el favor que trabaje de 8 a 9 de la mañana con ustedes. Tienen tantos grupos a nivel nacional, voy a decirle que trabaje con ustedes ahora en la mañana, con mucho gusto.